Una de las cosas que me encanta hacer es leer. Soy adicto a la lectura. Soy una de esas personas que siempre tiene que estar leyendo algo. Si estoy desayunando y no hay un periódico o un libro que leer, entonces leo la lista de los ingredientes en la caja del cereal, porque me encanta leer. Y algunas de esas cosas que me encanta leer son novelas, historias de misterio y cosas de ese tipo. Pero déjenme les platico un dato curioso. No puedo terminar de leer 3 páginas sin antes irme al final del libro, y no específicamente para leer el final de la historia, sino para ver si hay una foto o algún dato biográfico del autor. ¿Y por qué hago eso? Pues porque me intriga saber cómo se ve el autor físicamente, en qué parte del mundo viven, etc. Yo pienso que entre más información tenga del autor, más sabré acerca de la perspectiva que tienen con respecto a su trabajo. Y eso es lo que quiero hacer el día de hoy. Estamos estudiando el arrepentimiento, así que vamos a pasar un tiempo estudiando detalladamente el Salmo 51, el cual fue escrito por David. Y para que podamos entender bien la pasión y la intensidad con la que David escribió este salmo, yo pienso que es necesario analizar a este hombre. Y no solamente eso, sino las circunstancias en las que el salmo fue escrito y compuesto. Creo que tomaría muchas semanas poder analizar la vida entera de David. Él obviamente es una de las personas más importantes en todo el Viejo Testamento. Él es a quien Jesús se refirió como el Hijo de David. Jesús era Hijo de David y Señor de David. David fue el que prometió que su choza caída sería restablecida y que vendría un rey como él. Esa profecía fue cumplida en la persona de Cristo, quien nació de la semilla de David. En la historia de la monarquía del Viejo Testamento, David es reconocido sin lugar a duda como el rey más grande de los judíos. Él fue quien expandió las fronteras de Dan a Beerseba, les dio su periodo más grande de prosperidad, a la cual se le llamó la Era de Oro de Israel. Y no solo fue un gran rey, sino que fue uno de los guerreros más importantes del Antiguo Testamento, en comparación posiblemente con Josué. Aparte de ser un rey guerrero, también era un poeta, un músico y un líder muy respetado. En pocas palabras, él era un hombre de muchos talentos. Esta persona era fascinante y extremadamente interesante como ser humano. Uno de los epitafios más importantes que escuchamos acerca de David es que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios realmente amaba a este hombre. A pesar de los maravillosos atributos que David tenía y ese corazón apasionado por Dios que lo caracterizaba, y el cual es reflejado no solamente a través del Salmo 51, sino a través de todos los salmos, a David también se le conoce como uno de los peores transgresores de la ley de Dios en toda la historia. La caída de David en pecado fue algo tan dramático y tan contrario a todas sus hazañas que para entenderlo es necesario exponer su caso. Mientras David era rey, un día salió a caminar por la azotea de su palacio y desde ahí vio a una hermosa mujer bañándose. Ella ha de haber asumido estar bañándose en privado, pero David, al verla en su desnudez, se llenó de lujuria y fijó su atención en hacerla suya. Así que él envió a sus mensajeros para que la trajeran a su palacio, y cuando esta mujer, llamada Betsabé, llegó al palacio, él se acostó con ella. David estaba tan intoxicado en lujuria por esta mujer que a él no le importó que estuviera casada.
eso no sería algo que lo detendría de satisfacer sus deseos carnales. Así que este obstáculo en su camino, el cual era el marido de Betsabé llamado Urías, era uno de los siervos leales del ejército de David. Así que David le dio instrucciones a su general de batalla para que pusiera a Urías al frente de la batalla, en donde tuviera mayores posibilidades para ser herido y asesinado durante el combate. Y eso fue lo que pasó. En resumen, David conspiró contra Urías para que lo mataran mientras éste defendía a David. A pesar de todo esto, David continuó su relación con esta mujer hasta que Dios mandó a su mensajero. Y vayamos al libro de 2 de Samuel, capítulo 12, y leamos lo que dice. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, le dijo: 2 hombres vivían en un pueblo. Ahora, lo que Natán está haciendo en esta situación es ir con el rey y contarle una parábola, para de esa forma saber su opinión al respecto. Este le dijo: 2 hombres vivían en un pueblo. Uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su pecho. Era para ese hombre como su propia hija. Así que el hombre pobre tiene solo una ovejita, y esa ovejita era tan especial para él que hasta la dejaba vivir en su casa. La ovejita comía de su plato, tomaba de su copa y la sujetaba en su pecho para expresarle su aprecio. Un día, un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero éste no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. Esta es la parábola. Y David reacciona a esta historia con un enojo. Se encuentra enfurecido por esta clara injusticia. ¿Y qué es lo que dijo David? David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán: te juro por Dios, aquí hace un juramento, que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Fue un ladrón, le robó a un hombre pobre, tomó la cosa más preciada de este hombre cuando ni siquiera la necesitaba, porque el ladrón ya era rico y no tuvo corazón. A él no le importó la situación en la que este hombre se encontraba. A él solo le importó su propia conveniencia y satisfacción. Así que, al escuchar esto, David dice: eso no pasará en mi reino. El que haga eso en mi reino será condenado. Le será dada la pena de muerte, pero no sin antes restaurar 4 veces lo que robó de este hombre. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre, David. Ese eres tú. Y esto es lo que ha declarado el Señor, Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu Señor, y aún el reino de Israel y Judá. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más.
¿por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías el hitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. Puesto que me has menospreciado al apoderarte de la mujer de Urías el hitita para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro: voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia. En este caso, su propio hijo. Y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. Me pregunto cómo se hubiera sentido David si él hubiera sabido que las acciones de su pecado quedarían expuestas no solo para que el pueblo de Israel las supiera, sino para que todo el mundo las conociera. Eso se compararía a traer una letra escarlata en el pecho, la letra A de adúltero. Eso es lo que le pasó a David. Pero ahora mi pregunta es, ¿qué es lo que contestó David? Vean, él había caído en pecado, pero no con una malicia premeditada. La palabra no dice que él había decidido ir en busca de otra mujer. Él solo la vio por casualidad y actuó conforme a sus impulsos. Él era hombre y tenía impulsos biológicos. Él le pudo haber dicho a Dios: Dios, ¿qué esperabas que yo hiciera? Soy hombre y tengo hormonas masculinas. Acabo de ver a la mujer más hermosa del mundo tomar un baño al lado de mi palacio. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que me volteara y que corriera como lo hizo José? Y Dios le hubiera contestado: así es. Eso hubiera querido, que huyeras de ahí. Pero no lo hiciste. Permitiste que la lujuria se encendiera en tu corazón y comenzaste a derramar más gasolina a esa llama. Abrazaste tu pecado y lo seguiste alimentando. A pesar de haber sentido asco en un principio por lo que habías hecho y saber que estabas en contra de la ley de Dios, seguiste en pecado. ¿A quién cree que se parece? Señoras y señores, este no es un caso aislado de un cuerpo corrupto. Nosotros también lo somos. Todos nosotros somos culpables de ese mismo comportamiento. Abrazamos y alimentamos nuestro pecado y nos justificamos de muchas maneras para que lo malo que estamos haciendo suene como si fuera algo bueno. Esta es nuestra naturaleza como seres pecaminosos. Y estoy seguro que David cayó en esa misma trampa cuando hizo lo que hizo. Él tuvo que justificar su pecado ante su propia conciencia y permitió que su corazón se endureciera mientras más repetía su pecado. La Biblia nos advierte en muchas ocasiones acerca del endurecimiento del corazón. El corazón se vuelve calloso. A las personas que trabajan duro con sus manos les salen callos, y esos callos no salen en el primer día de trabajo. La primera cosa que salen en tus manos son ampollas, las cuales duran mucho, pero si seguimos haciendo el mismo tipo de trabajo, entonces esas ampollas se convertirán en callos, una capa dura de piel que pierde la sensibilidad al dolor. Y eso es exactamente lo que hacemos con nuestras conciencias. Permitimos que se formen callos en nuestras conciencias para que queden cauterizadas, y esta, a su vez, nos impide tener algún tipo de comportamiento inadecuado. Lo que hacemos es que reprimimos y silenciamos esa voz. Buscamos amigos que nos apoyen y nos digan: está bien. Eso es lo que le pasó a David. Su pasión por Betsabé lo cegó de tal forma que ni siquiera vio a Urías por quien realmente era.
Él no tomó en cuenta su humildad. Él no lo vio como un guerrero que protegía al rey. Él simplemente lo vio como un obstáculo entre él y su lujuria. Y mientras hacía todas estas cosas, les aseguro que David ha de haber pensado: después de todo lo que he hecho por el Señor y lo bueno que me he portado con Israel, yo creo que puedo darme mis gustos de vez en cuando. Creo que es justo que pueda tener algo de deseo. No pienso que Dios me quitaría la mujer que más amo para ponerla en los brazos de un soldado tan insignificante. Así que pienso que lo correcto es hacerme de él. Esta debe haber sido la forma en la que pensaba, y no fue hasta que Dios mandó a Natán con su palabra, y su palabra vino acompañada del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios y la palabra de Dios sirven de espada para poder abrir el alma. Es la herramienta que atraviesa piel y hueso, por así decirlo, y trae convicción de pecado y sobre todo arrepentimiento. Damas y caballeros, si el Espíritu Santo no penetra nuestra conciencia de esta manera, con la palabra de Dios, nuestros corazones se volverán tan duros que ya no tendríamos una conciencia en nosotros y todos haríamos lo que nos parece bien ante nuestros propios ojos. Pero déjenme decirles acerca de lo maravilloso que es ser convencido por el Espíritu Santo. El arrepentimiento es algo doloroso, pero hay un placer en ese dolor que uno experimenta cuando la persona realiza que es una acción que proviene del Espíritu Santo. Dios no trae convicción de pecado a las personas para destruirlas. Al contrario, lo hace para sanarlas, lo hace para restaurarlas y que puedan venir a Él. Y esto fue lo que le pasó a David. Cuando David escuchó la parábola, su primera reacción fue enojarse contra esta persona imaginaria de la que Natán hablaba. Pero en cuanto David supo que la parábola se refería a él y que el juicio de Dios caería sobre su familia, su reacción no fue decir: a ver, espera un minuto, déjame darte mi versión. Yo no soy ningún ladrón, habré tal vez cometido algunos errores, pero por favor, no exageremos la severidad de las cosas. Pero no, eso no fue lo que dijo. Escuchen bien lo que contestó. David admitió ante Natán: he pecado contra el Señor. Estás en lo cierto, Natán. Yo soy ese hombre. Verán, el fruto del arrepentimiento ya está siendo formado en el alma de David, mucho antes de que pudiera tomar una pluma y escribir el Salmo 51. Él responde como lo debería hacer un hombre de Dios ante la confrontación del profeta. Y Natán le respondió: el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás. David sabía que el castigo por su pecado era la muerte. Los dos cargos de pena capital eran adulterio y asesinato, y Dios hubiera sido perfectamente justo si hubiera terminado con su vida. Pero Dios decidió no matarlo, y en su lugar le mostró misericordia. Eso no quería decir que no habría consecuencias a sus actos. Pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. Y Natán volvió a su casa. Al seguir la lectura podemos leer cómo ese niño se enfermó gravemente y David durante una semana rogó a Dios por el niño, ayunó y se lo pasó acostado en el suelo.
No fue hasta que David vio a sus oficiales hacer comentarios entre sí que supo que el niño había muerto, así como se lo había dicho Natán. Y después de confirmar que su hijo había muerto, ¿qué fue lo que hizo? David se bañó, se perfumó y se cambió de ropa y entró al templo para adorar al Señor. Ese es un arrepentimiento genuino. Ese fue el tipo de hombre que escribió el Salmo 51.